Entonces, hoy vamos a ver la siguiente parte de inmunología. Nos toca ver ahora las células que componen a tu sistema inmune. Y en este video en específico vamos a hablar de los fagocitos. Sí, antes de comenzar el video, ya sabes que te anuncio de bolón ping pong, como dicen los chavos, el curso de química que tengo, en el que vemos qué es un elemento, qué es un compuesto, cálculos bien sencillos de estequiometría química, cómo identificar una reacción ácido-base, una reacción óxido-reducción, balanceo de reacciones por el método de tanteo, por el método redox, una parte de energía, qué es equilibrio químico, una embarrada química orgánica y chingos de madres más. Ahí te dejo el curso en la descripción, ¿no? Para que si te interesa, a ver si lo compras. Ahora sí, lo que truje chencha. Entonces, vamos a ver una breve introducción de qué chingados son los fagocitos y por qué debería importarte. Las células de tu sistema inmune, tanto innato como adaptativo, andan circulando en tu sangre y en tu linfa, en tus órganos linfoides como el vaso y en prácticamente todos tus tejidos. Que se estén dando sus rondines por todo tu cuerpo es muy importante, porque tu sistema inmune se enfrenta a un chingo de amenazas y es importante que responda de igual manera. La capacidad de tu sistema inmune para hacer frente a esto depende de tres cosas. La primera es la rapidez y la diversidad de las respuestas de tus células inmunes. La segunda es cómo están organizadas, vaya, en qué forma estas células, tus células, en tus tejidos linfoides. Y la tercera, y yo creo que la más importante, o bueno, no la más importante, pero sí es muy importante, es su capacidad para ir de un tejido a otro. Las células que desempeñan funciones especializadas, tanto en tu respuesta inmune innata como en tu respuesta inmune adaptativa, son los fagocitos, las células dendríticas, los linfocitos y algunos leucocitos. Casi todas estas células derivan de tus células madre hematopoyéticas, desde tu médula ósea, o más bien en tu médula ósea, que se van diferenciando así como un tipo de árbol genealógico. Aquí es donde partimos una gran rama, ¿no? Más bien partimos en dos grandes ramas. Vamos a clasificar a unas como las células mieloides, entre las que ahora se encuentran, o más bien de las que salen, tus fagocitos y tus células dendríticas, y a tus células linfoides, de las cuales salen tus linfocitos. Algo que es importante añadir a esta explicación es que conforme vaya pasando todos estos videos de inmunología, te vas a dar cuenta que muchas células de estas, por ejemplo los linfocitos T, en específico los linfocitos T, presentan un nombre o una numeración CD, o más bien son siglas que se refieren a clúster de diferenciación, por eso CD. Esta numeración simple y sencillamente se utiliza para diferenciar diferentes proteínas de membrana que expresan diferentes poblaciones de tus células inmunes. Por ejemplo, la mayoría de tus linfocitos T helper, los CD4+, expresan una proteína de su superficie, o más bien en su superficie expresan una proteína a la cual se le ha puesto el nombre de CD4. Y tus linfocitos CD8, los que son citotóxicos, los que matan, expresan una proteína en su superficie, que es la CD8, por eso se les dice así. Entonces es importante que quede eso bien claro. No significa que sean, todas son células de tu sistema inmune, pero ese CD, ese clúster de diferenciación, hace alusión a las proteínas que expresan a su membrana y que por ende les confieren cierta función en tu sistema inmune innato o adaptativo. Muy bien, ahora sí, vamos a ver qué son los fagocitos. Los fagocitos, dentro de los cuales están incluidos tanto tus neutrófilos como tus macrófagos, son células cuya función principal es tragarse a un microorganismo, además de destruir a tus tejidos dañados. Muy a grandes rasgos, el funcionamiento de un fagocito es el siguiente. Está pasando una infección en algún tejido o en algún lugar de tu cuerpo, entonces este fagocito le va a hablar a muchos de sus amigos fagocitos para que vayan junto con él a donde está ocurriendo la infección, porque pues tampoco es güey, no va a ir solo. Una vez que reconocen este microorganismo o este tejido que está dañado o que está causando un daño, se van a activar. Entonces lo que van a hacer estos fagocitos es que se lo van a tragar, se lo van a comer, lo van a engullir, para que una vez dentro de él secreten ciertas citocinas, sustancias, lisocimas y X madres que lo van a matar dentro de él. Entonces siempre que te topes con el término fagocitosis, que lo lleguemos a mencionar en los próximos videos, siempre sencillamente hacemos referencia, o más bien se refiere al proceso que realiza una célula, un fagocito, de tragarse a una célula, tejido, proteína, X cosa, y matarlo dentro de sí mismo. Así de sencillo.
Además, estos fagocitos, a través de su contacto directo y la secreción de citocinas, porque también secretan citocinas, pueden comunicarse con otras células de tu cuerpo para regular tus respuestas inmunes. Entonces, como te mencioné, dentro de los fagocitos tenemos a los neutrófilos y a los monocitos, que ya vamos a ver que los monocitos se diferencian. Está mal lo que estoy diciendo, pero quiero que me entiendas. Entonces, un monocito evoluciona a un macrófago. Yo sé que va a venir un inmunólogo y me la va a hacer de pedo por lo que estoy diciendo, pero quiero que lo entiendas. Entonces, simple y sencillamente va a convertirse en un macrófago después, cuando madure. La respuesta de estos neutrófilos o de tus neutrófilos usualmente es rápida, pero su vida es muy corta, es decir, mueren de manera muy rápida. Mientras que los monocitos, como te mencioné, se convierten en macrófagos cuando llegan al tejido. Se pueden quedar ahí mucho tiempo esperando a que pase algo, o sea, que pase alguna infección, algún daño, y es por eso que sus respuestas suelen ser más prolongadas. Ok, ahora veamos qué son los neutrófilos. Estos neutrófilos son la población más grande de células blancas que tienes en tu sangre y son el principal tipo de células que reaccionan cuando tienes inflamación. El interior de estos neutrófilos contiene dos tipos de gránulos que están unidos a su membrana, y a su vez estos gránulos están llenos o contienen enzimas como la lisozima, la colagenasa, la elastasa, que tienen muchas funciones. Y no es tema de este video ahondar en la función de cada una de ellas. El caso de esto es que contienen gránulos que son como bolsitas, vamos a llamarles así, y contienen enzimas dentro de ellos que los ayudan a desempeñar ciertas funciones dado el caso, ¿no? Dado lo que se necesite. Entonces, el otro tipo de gránulos que contienen estos neutrófilos contienen otro tipo de enzimas que principalmente son enzimas o sustancias microbicidas, es decir, que matan microorganismos, como las defensinas y las catelicidinas. Entonces, la gran ventaja que tienen estos neutrófilos es que pueden llegar, es decir, migrar al sitio de infección de manera rápida, ¿no? Una vez que entran a tus tejidos, al lugar donde está ocurriendo la infección o el daño, tus neutrófilos funcionan durante 1 o 2 días y luego mueren. Entonces, como te mencioné, los neutrófilos, como son parte de los fagocitos, se comen a ese microorganismo o a ese tejido dañado, y dentro de ellos secretan estas sustancias que te mencioné, microbicidas, y de esta manera matan a ese microorganismo o ese tejido necrótico. Ahora vamos a ver a nuestro segundo tipo de fagocitos, a los monocitos, o también llamados fagocitos mononucleares. Entonces vamos a tener principalmente a dos tipos de fagocitos mononucleares: a los monocitos, que vienen de tu médula ósea y que van a evolucionar a macrófagos una vez que llegan a tus tejidos. Además de eso, pues van a estar estos macrófagos en tus tejidos. O sea, tenemos al Pokémon o el Digimon en su evolución así de bebé, y ya cuando es así su versión final mega cabrón chingón, ¿no? Que ya es el macrófago. Entonces, ¿de dónde vienen estos monocitos y estos macrófagos? Como te mencioné, la mayoría de tus células de tu sistema inmune, tanto el innato como el adaptativo, vienen de tus células hematopoyéticas precursoras que están en tu médula ósea. Estas precursoras van a madurar hasta convertirse en monocitos. Recuerda que esta maduración ocurre en tu médula ósea, y una vez que se convierten en monocitos van a salir hacia tu circulación, hacia tu sangre, para luego migrar a tus tejidos, especialmente cuando tienes inflamación, donde se van a transformar o convertir en macrófagos. Estos monocitos los podemos clasificar en dos principalmente: a los monocitos clásicos, que desempeñan un papel en tu inflamación y que tienen como forma de frijolito, donde dentro también contienen sustancias al igual que los neutrófilos, como lisosomas y cosas por el estilo. Y otro tipo de monocitos que podemos encontrarnos son los monocitos no clásicos, que van a tus tejidos una vez que se acabó esta inflamación o esta infección, y ahora ayudan a reparar ese tejido dañado. Esta función la realizan arrastrándose a lo largo de tu tejido en un proceso que se conoce como patrullaje. Los macrófagos que andan en tus tejidos desempeñan varias funciones vitales para tu inmunidad innata y tu inmunidad adaptativa. La principal función, y esa espero que ya te haya quedado claro, que es la fagocitosis, ¿no? Que es: me trago al organismo o al tejido dañado y dentro de mí lo elimino secretando sustancias. Así de sencillo. Pero además de comerse a los microorganismos, los macrófagos pueden comerse a tus células en mal estado, incluidas las células que se mueren por acción de las toxinas que secreta un microorganismo, o simple y sencillamente por falta de circulación. ¿Te acuerdas cuando te ponías la pinza del tendedero de tu mamá y tu dedo empezaba a ponerse morado? O bueno, como que se veía que se empezaba a dejar de circular por ahí la sangre. Bueno, pues ahí estás matando a tus células de entrada, te estoy diciendo.
Y la otra es que estos macrófagos pueden comerse estas células dañadas o estas células que se murieron por esa falta de circulación. Otra cosa que también es importante y que me llama mucho la atención porque no hace mucho sabía de esta función de los macrófagos, es que hay un proceso que se conoce como apoptosis, en el que básicamente tu cuerpo marca a tus células que están por morir con ciertas proteínas y las células pues liberan su contenido, ¿no? Mueren pues. Entonces los macrófagos, para evitar que todo este contenido, quieras o no, como esta célula por algo se marcó para morir, básicamente ya no funciona o ya no es necesitada por tu cuerpo, traga esa célula que se va a morir para que se muera dentro de él y no haga un reguero de todo su contenido. Imagínate que es como si agarraras una bolsa de basura con otra bolsa de basura que ya está como a punto de romperse, entonces la metes dentro y si se rompe dentro de la bolsa pues ya no es tanto desmadre, ¿estás de acuerdo? Es un ejemplo muy burdo, pero creo que me doy a entender. Además de eso, recuerda que estos macrófagos son células de tu sistema inmune y son capaces de secretar citocinas para reclutar así más macrófagos y acabar con el microorganismo en el sitio de infección de manera más eficiente. Esto que te había mencionado de la retroalimentación positiva. Otra función importante de los macrófagos es que pueden servir como células presentadoras de antígeno. Recuerdas que usualmente las células dendríticas son las que desempeñan esa función. En este caso, los macrófagos en específico les pueden presentar un cachito del antígeno que se comieron a los linfocitos T, en específico a los naive. Recuerdas que son los que se tienen que activar y así mira, que tu sistema inmune adaptativo empieza a despertarse y a preparar o a montar esta respuesta inmune adaptativa. Y una última función muy importante que desempeñan tus macrófagos es la reparación de tus tejidos dañados, estimulando la formación de nuevos vasos sanguíneos, que es un proceso que se conoce como angiogénesis, además de promover la fibrosis, que es básicamente la síntesis de nueva matriz extracelular. De tal manera que entonces, para poner las cosas claras, los neutrófilos son los que van a responder primero en tu respuesta inmune innata y después llegan los macrófagos y son básicamente los que responden hasta el final. Ahora, el proceso de activación de estos macrófagos es muy sencillo. Estos macrófagos se activan al reconocer muchos tipos de moléculas microbianas, así como de moléculas tuyas que son producidas por infecciones o lesiones. Estas moléculas que activan a los macrófagos se van a unir tanto en su superficie, es decir, afuera de la membrana, o pueden ingresar al macrófago y activarlo. Además, tus macrófagos pueden activarse cuando detectan a las opsoninas en la superficie de los microorganismos. Estas opsoninas no son más que moléculas que recubren la superficie de los microorganismos y las llevan para ser fagocitadas. Y el ejemplo más claro de una opsonina son los famosísimos anticuerpos. Estos macrófagos pueden funcionar de distintas maneras dependiendo del estímulo al que se expongan. El ejemplo más claro de esto es la respuesta de los macrófagos frente a citocinas producidas por tus linfocitos T. Algunas de estas citocinas activan a los macrófagos para que maten a los microorganismos en un proceso que se conoce como activación clásica. De tal manera que a estos macrófagos que entran en activación clásica se les va a denominar macrófagos M1. Por otro lado, existen otras citocinas que también activan a tus macrófagos, pero en lugar de llevarlos al sitio a matar microorganismos, los llevan a donde ocurrió la infección a remodelar y a reparar tus tejidos dañados, en un proceso que se conoce como activación alternativa. Y listo, hasta aquí vamos a dejar esta introducción a las células del sistema inmune. Para el próximo video vamos a ver a los mastocitos, a los basófilos y a los eosinófilos y qué papel desempeñan en tu respuesta inmune. Ya te la sabes, dale like al video si te gustó, suscríbete al canal, compra el curso de química si tienes interés en aprender un poquito más. Síguenos en Instagram y en TikTok, que ya sabes que ahí básicamente es donde subimos como que las cosas que estamos haciendo. Y pues ya, es todo.